abra su boca y dígale gracias, Señor. Tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres grande. Para siempre es tu misericordia, Señor. Para siempre es tu misericordia sobre nosotros, Señor. Para siempre es tu misericordia sobre nosotros. Tú eres grande, tú eres grande, tú eres grande, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Señor. Queremos que tu Espíritu descienda en esta noche, en este lugar. Que tu gloria se manifieste en este lugar. Levante su mano y diga, Señor, que tu Espíritu descienda. De ti yo quiero más. Mi vida es un altar donde el fuego de Dios va a descender en esta noche. Mi vida es un altar donde el fuego de Dios va a descender. Sopla, 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 Espíritu de Dios. Sopla en esta noche, en este lugar. Sopla esta noche en este lugar, sopla cada vida, sopla cada corazón, cada niño, cada niño que reciba, ahora, ahora recibe, ahora recibe, ahora recibe, ahora recibe en el nombre de Jesús. Aleluya. Tu presencia, el fuego del Espíritu no se apagará. Aquí cuidamos tu presencia.
fuego de Dios arde cada día más, cada día más. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, gracias Jesús. Tú eres grande, Señor. Hay tu presencia está aquí. Tu presencia está en este lugar. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le bendiga mucho. Amén. Tome su asiento. Le damos gracias a Dios por estar en la casa del Señor. Amén. Gracias por estar en la casa del Señor. El Señor bendice nuestras vidas. Bendice nuestra casa, bendice nuestra familia, amén. Gloria al Señor, Él es bueno con nosotros, Él es bueno, Él nos bendice cada día, amén. Dios está obrando, amén, en medio de su pueblo. Y es bueno que lo podamos contar. Creo que Isabel tiene un testimonio, ¿no? Para contar también. Vení, Isabel, ayúdale con los chicos. Así Isabel nos cuenta lo que Dios estuvo haciendo, amén, en su hija, amén. Amén. Vení, dale, vení. No, pues si no va a llorar. Bueno, tráelo, nene. Gloria al Señor. Vení con el nene. Dios lo va a bendecir. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué pasó, Isabel? No nos contaste que habías pedido oración por tu hija, ¿no? ¿Qué tenía ella? Tenía un problema en el pecho. Ajá. Y le iban a operar el lunes y al final Un tumor. Un tumor, la iban a operar. Y Isabel vino y nos pidió oración a la pastora y estuvimos orando. La iglesia estuvo orando. Amén. ¿Y qué pasó? No lo operaron el lunes. ¿Por qué? Porque no tenía nada. No tenía nada. Gloria a Dios. Amén. Ese es el Señor. Amén. Gloria al Señor. Desapareció. Amén. Desapareció el tumor. ¿Por qué? Porque Dios obra cuando su pueblo clama. Amén. Cuando los hijos de Dios claman, piden, Dios obra. Amén. Dios obra, y de eso se trata la palabra de Dios. Hoy vamos a ver que cada vez que el pueblo clamó a Dios, Dios escuchó. Y Dios respondió. Amén. El diablo te quiere hacer creer que Dios no te escucha. El diablo te quiere hacer creer de que Dios no te responde, de que Dios se olvidó. El diablo te dice, Dios está ocupado, no lo llames, no te va a atender. El diablo te dice, Dios no te atiende, Dios no se ocupa de vos, Dios tiene gente más importante, te dice el diablo. Pero es mentira del diablo, amén. No le vamos a creer al diablo, porque David dice en el Salmo, este pobre clamó y Jehová lo oyó. Y Jehová respondió. Amén. David no se sabía, David sabía que no era alguien importante. David sabía que él no era alguien que la gente quizás respetaba o que la gente lo tenía en cuenta, porque aun cuando lo fueron a buscar para ungirlo, no sabían ni dónde estaban. Allá en el campo, en el último rincón de la tierra, ahí estaba, olvidado por todos, olvidado por su familia, olvidado por sus hermanos, olvidado por su padre, pero había alguien que no se había olvidado de él. ¿Quién era? Jesús. Dios, amén. Dios, Jesús, Jehová, Dios no se había olvidado de él, aunque estaba en el último rincón, allí pastoreando las ovejas en el campo, y nadie lo tenía en cuenta. Pastorear las ovejas en ese tiempo era para alguien que quizás como que no servía para otra cosa. Andá, quédate allá, cuidar las ovejas que no se pierdan, ¿no? Porque las ovejas son animales que no se van para cualquier lado, se quedan ahí, te las deja ahí, se quedan ahí, solamente hay que mirarlas nada más. Entonces, ahí estaba David, y aunque nadie lo tenía en cuenta, Dios se acordó de él. Yo sé que muchos de nosotros nos sentimos que no somos importantes para la gente, que no somos quizás respetados por la gente, que nadie nos tiene en cuenta, que nadie se acuerda de nosotros. Quiero que en esta noche sepas que hay uno que sí se acuerda de vos todos los días. Ese es el Señor, ese es Jesucristo. Se acuerda de vos todos los días, amén. Fuiste tan importante que mandó a su Hijo a dar su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por Isabel, por su hija, amén, por esta obra maravillosa del poder de Dios. No puede ser que el tumor esté, le hicieron estudio, tenía fecha para operación, oramos al Señor, y cuando fue para la operación no tenía nada, amén. Ese es el poder de Dios, ese es el poder del Señor obrando, amén. Aquel que es incrédulo dice, no, seguramente se equivocaron en algún estudio, pero si le hicieron los estudios, estaba el tumor, le dieron fecha para la operación,
es porque realmente el tumor estaba. Amén. El tumor desapareció cuando nos humillamos delante de Dios. Cuando le pedimos a Dios que ponga su mano de poder, Dios quitó eso. Amén. Gloria al Señor. Y Dios lo puede hacer con cualquiera de nosotros. No importa el problema que tengamos, Dios lo puede hacer. Amén. Y así hay muchos testimonios para contar. Los hermanos que venían, hoy no están, pero ellos vinieron, nos pidieron por una casa, queremos edificar nuestra casa. Y estaban sin trabajo, estaban sin dinero, y oramos, y hoy están en su casa. En medio de la pandemia, ellos pudieron construir su casa. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Así que le damos gracias a Dios porque Él es bueno, amén. Él nos bendice cada día, amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la Biblia en el libro de los Jueces, amén. El capítulo 6, gracias, Señor. Jueces, capítulo 6, habla acerca del llamamiento de Gedeón. Jueces, capítulo 6, habla acerca del llamamiento de Gedeón. Y Gedeón era alguien que también no se consideraba a sí mismo como alguien importante. Amén. Ahora lo vamos a leer en la palabra. Pero Dios lo llamó. Amén. Dice, llamamiento de Gedeón, Jueces capítulo 6. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevalecía contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y en las cavernas y en los lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no quedaba qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud. Eran como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra de Israel para devastarla. De este modo, Israel empobrecía en gran manera a causa de Madián. Y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová. Amén. Clamaron a Dios. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, ¿qué hizo Dios? Dios respondió. Amén. ¿Qué hizo Dios? Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo los hice salir de Egipto, yo los saqué de casa de servidumbre, yo los libré de la mano de los egipcios y de la mano de todo lo que los afligieron, los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de una encina que está en Ofra, la cual es de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Amén. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo que nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y Jehová nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza, porque tú salvarás a Israel de los manos de los madianitas. Amén. Gloria al Señor. Amén.
Gracias a Dios por su palabra. Levante su mano al cielo así como lo hago yo y diga, Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche quiero escuchar tu palabra. Quiero que tú me hables. En el nombre de Jesús, reprendo toda distracción que me impida escuchar tu palabra, recibirla en mi corazón, en mi mente. Yo necesito de ti. Háblame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor. Amén. Leímos la historia del pueblo de Israel. Amén. Dice, cuando comenzamos a leer en el primer versículo, dice, y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Amén. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Lo malo ante los ojos del Señor. ¿Qué es hacer lo malo ante los ojos de Dios? Es desobedecer a Dios o a su palabra. Eso es hacer lo malo. ¿Por qué? Porque Dios les había hablado al pueblo de Israel aún antes de que ellos entraran a poseer esa tierra. Si usted lee el libro cuando ellos salieron de Egipto, de la esclavitud, donde Faraón los dominaba, donde Faraón era el señor de ellos, no tenían derecho ni voz ni nada. Ellos ahí eran esclavos y a causa de la servidumbre que tenían, a causa de los látigos, a causa de la muerte que había en medio de ellos, ellos clamaron a Dios. Y dice la Biblia que Dios levantó un libertador. ¿Quién era? Moisés. Amén. Dios levantó a Moisés y le dijo, Moisés, ve y saca a mi pueblo de Egipto. Y fue que el pueblo salió de Egipto. Lo llevó y Dios le dijo, yo los voy a sacar de esta esclavitud, los voy a llevar a una tierra buena, a una tierra de bendición, una tierra donde ya no serán más esclavos, donde cada uno será dueño de su tierra, dueño de su casa, dueño de lo que tengan de lo que quieran hacer. Lo único que esas naciones donde ustedes van tienen otros dioses, los cuales ustedes no tienen que adorar. Ustedes no se tienen que postrar ante ellos, porque yo, Jehová, soy el único Dios que los saqué de Egipto. Entonces el mandamiento de Dios era que ellos no tenían que ir a adorar a otros dioses, solamente tenían que adorar ¿a quién? A Dios. A Jehová. Amén. Jehová era su Dios, y cuando Jehová se le revela a Abraham, le dice, yo soy Jehová, tu Dios. Amén. Jehová se manifiesta en nuestra vida y Él quiere ser nuestro Dios, nuestro Señor. Entonces vemos acá que el pueblo desobedeció ese mandamiento de Dios. Y ellos, dice, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Esa frase donde usted lee que hicieron lo malo es que dejaron a Dios. Quizás eran buena gente, quizás era buena persona, quizás era un buen vecino uno con el otro. No es que era un malo que andaba matando gente en la calle, no. Quizás se comportaba como una buena persona, pero en su corazón ya Dios no estaba. Su corazón estaba entregado a otro Dios. Amén. Amén. Entonces ese es el pecado que el pueblo realizaba, que el pueblo hacía. Quizás parecía buena la acción, quizás parecía, pero en el corazón ya no estaba Dios, en el corazón ellos tenían otro Dios. Amén. Y era lo que Dios estaba reclamando, que ellos tenían que dejar de hacer, tenían que cambiar de actitud. ¿Por qué? Porque cuando eran esclavos, esos dioses falsos, esos dioses que ellos adoraban ahora, cuando ellos eran esclavos, esos dioses no se acordaron de ellos. Cuando ellos estaban en la servidumbre, en la esclavitud, cuando ellos estaban presos en el pecado, bajo el látigo de Faraón. Faraón en este tiempo representa al diablo. Cuando nosotros estábamos bajo el yugo de opresión del diablo, cuando estábamos atados a nuestros pecados, ninguno de esos dioses se acordó de nosotros, solamente se acordó Dios. Amén. Era lo mismo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Ellos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ellos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y Jehová qué pasó? Los entregó en manos de Madián. Esta frase pareciera como que Dios va y los deposita y los deja para que los enemigos se enseñoreen de ellos. No, la frase esta, los entregó, quiere decir que Dios ya no peleó por ello. Dios dijo, bueno, ustedes quieren ir a adorar a otros dioses, vayan, adórenlo, síganlo y vean cómo les va a ir.
y vean lo que le va a pasar. Entonces cuando el enemigo venía a pelear contra ellos, cuando el enemigo venía para tomar posesión de sus cosas, Dios decía, bueno, a ver, pídanle a sus dioses que los defiendan ahora. Pídenle a esos dioses a los cuales ustedes van y les llevan ofrenda y les llevan su tiempo y les llevan su atención. Vayan y pídanle a ellos. Dios se quedaba ahí tranquilo esperando que su pueblo lo buscara. Porque nosotros podemos tener muchas necesidades, pero Dios no va a obrar en nuestra vida a no ser que nosotros lo busquemos. Podemos estar muy necesitados, pero Dios no va a obrar en nuestra vida a no ser que nosotros le digamos, Dios te necesito, Dios ayúdame, Dios dame esto que necesito, Dios sana a mi hijo, sana a mi hija. Nosotros tenemos que hacernos el tiempo para buscar a Dios. Dice que el pueblo en su necesidad, ¿por qué? Porque dice que cuando ellos sembraban, una vez al año sembraban. Y eso que cosechaban le tenía que durar hasta el otro año, porque no era que se sembraba todos los días. Una vez al año sembraban. Y entonces dice que cuando ellos sembraban, cuando llegaba el tiempo de que cosechaban lo que sembraban, venía otro pueblo más grande que ellos y le quitaban todo lo que había sembrado. Es como si usted trabajara todo el mes. Y cuando va a cobrar su sueldo, viene alguien y le dice, dame toda la plata. Pasa muy seguido eso en la calle, ¿no? Pero no son los madianitas, son otro nombre tienen. No lo voy a decir porque queda mal. Pero tienen otro nombre, ¿eh? Los delincuentes. Que te dicen, dame todo el sueldo. Bueno, así le pasaba a este pueblo. Venían otros no sé, con camello, ahora andan en moto, en este tiempo venían con camello, y le decían, dame todo lo que sembraste, y así lo robaban, ¿por qué? Porque ellos no buscaban a Dios, porque Dios no los defendía, Dios no los cuidaba, y entonces ellos decían, ay Dios, ¿por qué me hiciste esto? En su dolor, en su angustia, ellos decían, ¿por qué me hiciste esto, Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿No? Muchas veces ellos echaban de su error, de su falta, la culpa a Dios. Y es lo que pasa hoy en día. La gente le echa la culpa a Dios de lo malo que le pasa. Pero cuando están en su momento donde están bien, no lo buscan a Dios. Pero cuando pasa algo malo, Dios tiene la culpa. Pero cuando estoy bien hago lo que yo quiero, no me importa lo que Dios dice en su palabra, pero cuando algo me va mal, Dios tiene la culpa. Es lo que la gente hoy en día dice, es lo que el mundo hoy en día predica, pero nosotros por la palabra de Dios sabemos que esto no es así. Amén. Dice, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, y la mano de Madián que prevaleció contra ellos, contra los hijos de Israel. Entonces ellos hicieron cuevas, cavernas, lugares donde escondían lo que cosechaban para que la gente no le robara. Y ahí podemos ver que encuentra Dios a Gedeón. Dice que estaba en un lugar moliendo el trigo para esconderlo, porque venían los madianitas y se querían llevar todo lo que ellos habían sembrado. Amén. Entonces dice la Biblia que Gedeón estaba ahí escondiendo el trigo. ¿Para qué? Para que no se lo roben. Amén. Él sabía que era una tarea difícil. Él sabía que era una tarea que no era fácil, pero él lo iba a hacer porque él decía, esto que yo sembré, esto que mi familia sembró, esto que mis hijos sembraron, esto que hemos sembrado con tanto esfuerzo, no va a venir el enemigo a robármelo. No va a venir el enemigo por más grande que sea, por muchos que sean el número, no van a venir a robármelo. Entonces él estaba ahí escondiendo el trigo para que el enemigo no le quitara. Amén. ¿Y qué pasó cuando él estaba haciendo eso? ¿Qué pasó? Se le apareció Dios. Amén. Dios apareció ahí donde estaba él, escondido en un lugar, moliendo el trigo, separando lo que servía y lo que no servía para esconderlo. ¿Y qué pasó? Dios apareció. Apareció Dios ahí. Y Dios le dijo, varón esforzado y valiente. Amén. Varón esforzado y valiente. ¿Por qué? Porque él no se dejaba robar lo que el enemigo venía a robarle.
Porque aunque el enemigo era más grande quizás, aunque el enemigo era camello, era gente que venía, mucha gente, grande el número, él sabía que él tenía que cuidar lo que Dios le había dado, lo que había sembrado con su familia, lo que había sembrado con sus hijos, lo que había sembrado todo ese año, el enemigo no se lo tenía que robar. Entonces dice que el pueblo de Dios clamaba a Dios y Dios oyó ese clamor. Amén. Y Dios levantó una persona que los librara. ¿Quién era esta persona? Gedeón. Amén. Gedeón. Y vamos a ver un poquito quién es Gedeón. ¿Quién es Gedeón? Amén. Y vamos a ver que cuando nos ponemos a analizar un poquito quién es Gedeón, o qué hacía Gedeón, o qué pensaba Gedeón, nos vamos quizás a identificar nosotros con él. Amén. Porque dice la Biblia, el versículo 7, capítulo 6, versículo 7, dice: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les habló. Amén. ¿Qué es lo que Dios les habló? La palabra de Dios. El profeta era la persona encargada de hablar la palabra de Dios, de decirle escuchar lo que Dios decía y transmitírselo al pueblo. Ese era el profeta, ese era el trabajo del profeta. Amén. Compartir la palabra de Dios, trasladar la palabra de Dios. Amén. Que la gente escuchara lo que Dios pensaba, que la gente escuchara lo que Dios decía. Amén. Y así Dios le levantó un profeta para que hablara. Porque ellos estaban atemorizados, estaban lejos de Dios, estaban en su angustia, en su necesidad, estaban con la mente en otra cosa, pero aún en eso ellos sabían que había un Dios que los había librado, aún ellos sabían que había un Dios que los podía librar. Entonces ellos clamaron en su angustia, clamaron en su necesidad, y Dios envió ¿qué? Una persona que les trajera esa bendición que ellos estaban necesitando. Amén. Amén. Versículo 11 dice: vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, donde estaba Gedeón, sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y entonces, ¿qué dijo Gedeón? Gedeón pensó que era un hombre que estaba ahí hablando con él, no sabía que era un ángel de Dios, no sabía que era Dios. Amén. Esta aparición de cuando la Biblia dice el ángel de Jehová, está hablando de Jesucristo mismo, que apareció en la tierra antes de su venida en carne. Amén. Todos conocemos la historia de Jesús, cuando nació de María. Amén. Todos conocemos, amén. Jesús se encarnó en el cuerpo de Jesús, y Dios se encarnó en Jesús y vino a la tierra a morir por nuestros pecados. Pero antes de Jesús venir a la tierra, cada vez que en el Antiguo Testamento habla con la expresión el ángel de Jehová, quiere decir que era Jesús mismo apareciéndosele a la gente. Amén. Amén. Y este es el ángel de Dios, este es Jesucristo mismo. Amén. Gloria al Señor. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Qué estaba diciendo Gedeón? ¿Qué estaba diciendo Gedeón? Gedeón estaba diciendo: si Dios está conmigo, ¿por qué me pasa esto? Si Dios está conmigo, ¿por qué tengo que estar así? ¿Por qué tengo que estar escondiendo el trigo si Dios está conmigo? ¿Por qué tengo que estar escondiéndome de los madianitas si Dios está conmigo? ¿Por qué tengo que ver desolación, muerte, destrucción, enfermedad si Dios está conmigo? ¿Por qué tengo que ver que cada vez que quiero hacer algo me quedo en quisiera? Me quedo en que quizás voy a poder más adelante. ¿Por qué cuando quiero hacer algo no lo puedo lograr si Dios está conmigo? Gedeón le respondió de esta manera a Dios. Gedeón le dijo a Dios: si Dios está conmigo, ¿por qué me pasa esto? Amén. Y el ángel de Dios le dijo, y Gedeón siguió rezongando, siguió quejándose, diciendo: ¿dónde están todas las maravillas que nos contaron nuestros padres de la salida de Egipto?
que se abrió el mar rojo, que Moisés golpeó agua y salió agua de la roca. ¿Dónde están todas esas cosas que nos contaron nuestros padres? Parecía como algo lejano, como algo que ellos ya no lo veían. Y es verdad que no lo veían, pero no lo veían, no era porque Dios ya no obraba, no era porque Dios ya estaba cesando su manera de obrar, sino que Dios es el mismo ayer, el mismo hoy, seguirá siendo el mismo mañana. Amén. Dios es el mismo ayer, hoy, seguirá siendo el mismo mañana. Dios no cambia. Los que cambiamos somos nosotros, que hoy buscamos a Dios y mañana lo abandonamos, que hoy estamos en angustia, en soledad, en tristeza y buscamos a Dios, pero cuando Dios nos saca de esa posición y nos pone allá en alto y nos da todo lo que queremos, todo lo que nosotros necesitamos, ya no olvidamos de buscar a Dios. Y esto era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Cada vez que usted lee el libro de los Jueces, usted va a encontrar cada historia que se repite. Hubo 14 jueces en el libro de los Jueces, y en cada una de las historias de los jueces vuelve a repetir lo mismo. Dice, y el pueblo de Israel, ahora cuando Gedeón les trae libertad, ellos vencen a sus enemigos, Dios los bendice, Dios los prospera, pero después de que Gedeón muere, el pueblo se aparta de Dios nuevamente. Después de que Gedeón muere, el pueblo se aparta de Dios y vuelve otra vez a adorar a los dioses falsos, a los dioses paganos, vuelve a olvidarse de su Dios, que les dio libertad, que les dio bendición. Entonces ya la bendición de Dios los lleva a ellos, la toman como que no es de Dios y empiezan a adorar a otros dioses. Y eso se repite en este libro de los Jueces, y está bueno que lo leamos para que podamos aprender de los errores de ellos. ¿Para qué? Para que nosotros no cometamos los mismos errores. Amén. Cada vez hay frases que se repiten en este libro de Jueces, y es que cuando ellos estaban bien, se alejaban de Dios. Entonces, su necesidad, clamaban a Dios, y Dios enviaba un libertador para que los sacara de ese estado de necesidad y de opresión. Amén. Pero nuevamente Dios los prosperaba, los bendecía y se olvidaban de Dios. Amén. El profesor que enseñaba el libro de los Jueces hizo una gráfica y puso acá arriba bendición, bendición, prosperidad, apostasía, que es apartarse de Dios, abandonar a Dios, ¿sí? Y a causa de la apostasía, ¿qué viene? La opresión de los enemigos, amén, del diablo, amén. La opresión del diablo en este tiempo sobre nuestras vidas. Después de la opresión del diablo viene el pecado, y después del pecado, ¿qué hacemos? En nuestra necesidad, allá abajo, clamamos a Dios, amén. Y cuando clamamos a Dios, ¿Dios qué hace? Responde, envía un libertador, y ese libertador nos ayuda, Dios nos bendice, Jesucristo nos levanta y nos vuelve a bendecir. Pero era un círculo que se volvía a repetir. Luego que ese libertador moría, luego que ese juez moría, el pueblo se volvía a apartar de Dios. Y era lo que sucedía aquí con frecuencia. Un pueblo obstinado a apartarse de Dios, un pueblo obstinado rebelde que no quería buscar a Dios, que no quería buscar la presencia de Dios, que no quería rendir su corazón a Cristo. Amén. Jehová les levantó al libertador, Gedeón. Jehová les levantó a alguien que peleara por ellos, que fuera adelante, que venciera a sus enemigos. Hoy nosotros no tenemos a Gedeón, hoy tenemos a Jesucristo mismo. Hoy tenemos al ángel de Jehová. Pero en esta noche Dios quiere decirte que tú puedes ser ese Gedeón, que tú puedes ser ese hombre, esa mujer que va a pelear con Dios a su lado y que va a salir de ese estado donde el diablo te quiere tener, ese estado de opresión, donde el diablo te roba todo lo que conseguís. Dios quiere sacarte de ese estado, pero en el nombre de Jesús tenés que levantarte como se levantó Gedeón. Gedeón se consideraba a sí mismo que no era un hombre esforzado y que no era un hombre valiente. Pero Dios sí lo miraba a Gedeón como un hombre esforzado y valiente. Pero él, en su mente, él pensaba que no era así. En su mente él tenía temor, en su mente él tenía miedo, en su mente él tenía inseguridad, en su mente él tenía muchas limitaciones por las cuales él no podía ver a Dios. Pero Dios, venciendo todas esas limitaciones humanas, que Dios no las ve, amén. Dios no ve las limitaciones humanas, nosotros sí las vemos, pero Dios no las ve.
Por eso Dios quiere hacer con nosotros mucho más allá de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros pensamos. Porque nuestra mente humana nos pone límites de no podés, no lo vas a lograr. Si mirá dónde naciste, mirá cómo te criaste, mirá, siempre la mente humana, siempre nosotros mismos vemos las imposibilidades de que no lo vamos a lograr, de que no vamos a vencer, no vas a salir adelante. Son todas imposibilidades que te impiden ver lo que Dios quiere hacer con tu vida, lo que Dios quiere hacer contigo. Dios le habla a Gedeón y que le dice, varón esforzado y valiente. Y Gedeón se consideraba a sí mismo, no se consideraba él un hombre esforzado y valiente. Él tenía miedo en ese momento, él estaba escondiendo el trigo para esconderlo. Él no pensaba en ir a pelear contra el enemigo, él pensaba en esconderlo, un poquito que tenía para que no se lo robaran. Y bueno, y los demás que se arreglen, cada uno que busque arreglársela por sí mismo. Pero Dios le dijo, tú eres un varón esforzado y valiente, y con esa fuerza que tienes, con esa determinación que tienes, que te llevó a esconder el trigo, esa misma determinación te va a llevar a pelear contra tus enemigos. Amén. Yo sé que quizás los que estamos acá no nos sentimos grandes personas, pero por lo menos estás en la casa de Dios, pudiste vencer. Amén. Pudiste vencer. Estar en la casa de Dios es vencer al enemigo, es vencer al prejuicio, es vencer al que dirán los demás, es vencer a muchas cosas que pasan a nuestro alrededor. Pero con esta fuerza que tenemos en Dios, vamos a ayudar a que otros también puedan venir al Señor. Vamos a ayudar a que otros también puedan venir y conocer a este Cristo que nosotros hemos conocido. Gedeón peleó y él libró al pueblo. No solamente él se libró él y su familia, sino que él fue de bendición para toda una nación. Porque él escuchó a Dios, porque él le creyó a Dios. Y lo que Dios quería hacer con él era algo mucho más grande que lo que él pensaba. Amén. Amén. Dios le dijo, varón esforzado y valiente, tú vas a librar a este pueblo. Tú vas a ser el que vas a librar a este pueblo. Amén. Usted ve mucha necesidad en su casa, en su barrio, donde usted anda. Usted es el libertador. Usted tiene a Cristo en su corazón. Esa gente necesita a Cristo. Esa gente que está sufriendo, esos matrimonios que se rompen, necesitan a Cristo. Vamos a orar por ellos. Vamos a clamar por ello. Vamos a decirle, Jesucristo te ama, Dios no te quiere ver así. Hay mucha gente que está sufriendo, que el diablo viene y les roba. Les roba la paz, les roba la armonía en el hogar, les roba el dinero en los vicios, les roba tantas cosas. Amén. Una hermana me decía, yo antes de conocer al Señor tomaba como 14 pastillas. Me gastaba todo el sueldo en pastillas. Por pastillas para dormir, pastillas para los nervios, pastillas para la presión, pastillas para esto, para lo otro. Tenía un montón de pastillas. Conoció al Señor, Dios la hizo completamente libre. Dormía tranquila, no estaba nerviosa, oraba, cantaba alabanza y se sentía feliz y tenía paz y Dios le había dado libertad. Ya no tenía que ir y gastar todo el sueldo en remedios. Amén. El diablo te roba de esa manera. Y nosotros no lo vemos, no nos damos cuenta. Pero Jesucristo nos puede dar completa libertad. Amén. Esos son los marianitas que no los vemos, son demonios que vienen a atormentar a la gente, que provocan que no tenga sueño, que están preocupados pensando y no pueden dormir, la mente no se relaja, no descansa. A veces se levantan de dormir, se levantan más cansados de cómo se acostaron. Hay mucha gente así. Necesitas a Jesucristo en tu corazón. Jesucristo es el Dios de paz. Saben que cuando el ángel se fue, Gedeón hizo un altar, hizo un sacrificio, le dio una ofrenda a este ángel de Dios. ¿Y saben cómo le llamó a ese altar? Jehová Salom, Jehová Shalom, que quiere decir Jehová Dios de paz. ¿Saben qué es lo que le dio esa aparición de Dios a Gedeón en su corazón? Paz. Paz de Dios, porque él estaba con miedo, estaba preocupado, estaba escondido, estaba atemorizado, no paraba de pensar, uy, van a venir, me van a robar, me van a quitar, me van a sacar.
Él estaba ahí con ese temor, esa preocupación, y eso no lo dejaba dormir, y eso no le daba paz en su corazón. Entonces, una vez que él habló con Dios, ¿qué es hablar con Dios? Orar. Hablar con Dios es orar. Entonces él habló con Dios en esa aparición que el ángel tuvo con él. Y luego que él le dijo, quédate aquí. No te vayas, le dijo. Léalo más adelante. No lo leí todo porque es largo, pero usted léalo. Cuando el ángel se está por ir, le dijo, no te vayas, quédate aquí. Yo voy a ir y voy a ofrecerte una ofrenda, un sacrificio. Voy a hacer un altar para ti, en honor a ti, le dijo al ángel de Dios. Y el ángel le dijo, ve y hazlo. Y cuando él fue, preparó el altar, el sacrificio, todo, le puso a ese altar Jehová Shalom. ¿Qué quiere decir Jehová? Dios de paz. Amén. Porque era lo que Dios le había traído a su corazón cuando él habló con Dios. Paz. Paz. Y ya no estaba atemorizado, ya no estaba preocupado, ya no estaba escondiéndose, sino que ahora algo había cambiado en su mente, en su corazón, porque él había hablado con Dios. Amén. Porque es importante hablar con Dios, porque cuando oramos, cuando nosotros nos arrodillamos, cuando nosotros elevamos una oración a Dios, algo sucede. Algo sucede, por eso el diablo no quiere que ores, por eso el diablo no quiere que leas la Biblia, por eso el diablo no quiere que hables con Dios. Te tiene atemorizado, preocupado, pensando en muchas cosas, y hay tantas cosas por hacer que no queda tiempo para orar y leer la Biblia. Después vienen problemas, cada vez más dificultades, cada vez más grandes, parece imposible vencerlos. ¿Por qué? Porque no buscamos a Dios. Ese es un tipo de apostasía que el pueblo de Israel hacía, no dedicarle tiempo a Dios, no orar a Dios, no buscar a Dios, dejar de lado las cosas de Dios, no tener tiempo para Dios. Ese es un tipo de apostasía que el pueblo de Israel hacía. Entonces el enemigo venía y lo robaba. Amén. Lo robaba. ¿Por qué? Porque el pueblo no tenía tiempo para Dios. Tenía tiempo para todas las otras cosas, menos para Dios. Amén. El tiempo para Dios hay que hacerlo. ¿Y saben cómo vamos a vencer? Cuando digamos el tiempo para Dios es lo primero. Yo me levanto de la cama y lo primero que voy a hacer es decirle gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor. En este día declaro que será un día de victoria. En este día declaro que será un día de bendición. Guarda a mis hijos, guarda mi casa, guarda todo lo que hacemos, lo que tenemos. Entonces usted va a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque ya dedicó su oración a Dios. Porque ya hay paz en su corazón. Porque ya no tiene temor de que le vengan robar. Cuando usted le entrega, como decía hoy la pastora en la apertura, que tenemos que entregar ¿qué? Nuestra carga, nuestra ansiedad. Y saben que no hablamos con mi esposa sobre qué iba a leer ella y qué iba a predicar yo. Pero se ve qué es lo que nos está pasando, que hay preocupación, ansiedad, y eso no nos deja comunicarnos con Dios. Eso no nos deja buscar al Señor. ¿Por qué hay ansiedad, preocupación, temor? Porque no le entregamos al Señor esa ansiedad, esos temores. Este hombre Gedeón se sentía de esa manera, hasta que Dios vino a su encuentro, hasta que se encontró con Dios, y desde ahí su vida cambió. Se transformó de ser un miedoso escondido en un lugar a ser un hombre que salió a pelear y venció y los libró de todos sus enemigos. Amén. Él solo no podía, pero Dios le dijo, ve y pelea, que yo estaré contigo. ¿Y saben qué nos prometió Jesús a nosotros? Estar todos los días de nuestra vida al lado de nosotros, con nosotros y en nosotros. Amén. Entonces no se sienta que estás solo, sola. No le crea al diablo cuando el diablo te dice ya no te escucha Dios, ya estás solo, estás sola. No le crea. Amén. Diga, el Señor está conmigo. Y si el Señor está conmigo, yo voy a ver la mano de Dios. El Señor está conmigo y si el Señor está conmigo, yo voy a poder. El Señor está conmigo y si Dios está conmigo, la enfermedad no tiene poder sobre mi vida. Porque el Señor Jesús en la cruz se llevó todas mis enfermedades y todos mis dolores. Amén. Entonces no le crea a la enfermedad, no le crea al dolor, no le crea al diablo. Créale la palabra de Dios que dice que Él en la cruz se llevó todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores. Amén.
Y declárese sano en el nombre poderoso de Jesús. Es muy linda esta historia, pero si la comparto toda, nos vamos a quedar hasta más tarde. Y yo sé que ya es tiempo de que tengo que terminar la palabra. Amén. Por eso le pido que se ponga de pie. Y que diga conmigo en esta noche: Señor Jesús, te necesito. Ayúdame, Señor. Yo te necesito. Mi familia te necesita. Mi casa te necesita. Ven a mi encuentro, Señor. Ven a mi casa. Te abro las puertas de mi corazón, de mi casa, para que tú seas el Dios y el Señor. Y todo lo malo que el diablo ha traído sobre mi vida, yo lo echo de mi casa. En el nombre de Jesús, declaro bendición de tu Espíritu Santo. Declaro que el ángel de Dios está conmigo y peleará conmigo para vencer cada enemigo que se levante delante de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Dale un aplauso al Señor. Hay victoria. Amén. Adoramos al Señor en esta noche. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Adoramos al Señor.